Corte Suprema de Justicia en sentencias como, por ejemplo, la SL 1015 del 2021 que ya he venido citando y la SL 1186 del 2019, en las que se señaló, abro comillas, si el trabajador no presenta la demanda dentro de los 24 meses contados desde la terminación del contrato de trabajo, solo tendrá derecho a los intereses moratorios en la forma indicada sobre lo adeudado por salarios y prestaciones sociales entre la fecha de desvinculación y la de su pago efectivo, cierro comillas. Entonces, en este orden, la relación laboral con Cipote Burrito culminó el 30 de septiembre del 2017 y la demanda se radicó hasta el 26 de noviembre del 2019. Es claro que la demanda se presentó por fuera del término de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato. Por lo que al demandante no le asiste el derecho de que se genere la sanción moratoria de que trata el artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo en su primera parte, sino única y exclusivamente el pago de los intereses moratorios a la tasa máxima legal sobre lo adeudado respecto a las prestaciones sociales desde el 1 de diciembre del 2017, hasta que se acredite el pago total de tales conceptos. Se señala que esta sanción o estos intereses serán liquidados frente a las cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicios. Frente a las vacaciones no es un concepto que se cobije con el artículo 65 y por tanto deberán ser pagadas de manera indexadas. Despido sin justa causa. Se habla primero advertir que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso, al demandante le compete demostrar el hecho del despido y una vez acreditado al empleador le corresponde probar que el mismo se dio por una justa causa. Ahora, este aspecto se analizará en relación con el vínculo contractual con la demandada Cipote Burrito S.A., atendiendo que con la demandada Tacami operó el fenómeno de prescripción, a menos de que se acreditó que la relación laboral feneció por renuncia del actor. Así las cosas, se tiene que el demandante fue vinculado a través de contrato de trabajo a término fijo de un año que inició el 1 de diciembre del 2015 y con vigencia hasta el 30 de noviembre del 2016, tal como se vislumbra en la cláusula primera del contrato, el cual se prorrogó de manera automática. Asimismo, de los documentos enrostrados por la convocada, se observa misiva fechada 26 de octubre del 2017, suscrita por la señora Sandra Castellanos Garzón, directora de Asuntos Laborales de la demanda Cipote Burrito S.A., dirigida y firmada por el actor, que obra carpeta 6, carpeta 05, página 39, mediante la cual le informa. Mediante la presente nos permitimos informarle que la empresa, con fundamento en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, ha tomado la decisión de no prorrogar su contrato laboral. Esa terminación será efectiva a la finalización de la jornada del día 29 de noviembre del 2017. Una vez terminado el contrato en nuestro departamento de tesorería, le será cancelado sus prestaciones sociales y demás conceptos. Al respecto de esta modalidad contractual, el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo señala: si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisara por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, esta se entenderá renovada por un periodo igual al inicio. En determinación, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2995 del 2020 señaló: de la anterior disposición se extrae que en este caso los dos de vínculos laborales las partes cuentan con la facultad de invocar la finalización del nexo por vencimiento del plazo con la simple comunicación escrita a la contraparte en un término no inferior a 30 días de la data de expiración del contrato. Es por ello que la jurisprudencia en esta sala siempre ha orientado a determinar que el contrato de trabajo a término fijo constituye una de esas modalidades legales de vinculación laboral que no ha perdido legitimidad y puede ser utilizada libremente, cierro comillas. Sí, así las cosas, como la vigencia del contrato culminaba el 30 de noviembre del 2017 por haberse prorrogado automáticamente y la demandada le manifestó al actor a través del escrito fechado y recibido por la demandada el 26 de octubre del 2017 su deseo de no renovar el vínculo laboral, es decir, que le comunicó dicha determinación 30 días antes de la que finalizaba el vínculo. De lo anterior se concluye que la empleadora obró conforme a las facultades contenidas en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que la terminación unilateral de la relación laboral se generó por una causal objetiva contemplada en el ordenamiento legal de la especialidad laboral, razón por la cual se denegará esta pretensión. Ahora vamos a estudiar la estabilidad laboral reforzada, la cual es importante para establecer si hay lugar o no
a pagar la sanción de que trata el artículo 26 de la ley, perdón, el artículo 26 de la ley 361/97, la cual se solicitó como principal, siendo necesario señalar que al haber prosperado la sanción moratoria, pues no hay lugar a estudiar el reintegro. Sin embargo, se estudia esta estabilidad laboral reforzada en aras de señalar si hay lugar o no a las demás pretensiones principales que se derivan de tal situación. Entonces, entonces, inicialmente se tiene que el 30 de noviembre de 2017 la sociedad demandada Cipote Burritos dio por terminado el contrato de trabajo del actor con fundamento en la decisión de no prorrogar el mismo a su vencimiento, como así se expresó en la contestación de la demanda, se soportó en el escrito de preaviso revisado por el actor y se declaró en el acápite anterior. Por el contrario, ante la terminación del contrato, la demandante indica que fue sin justa causa y que no podía producirse por haber sido diagnosticado con M658 o sinovitis y tenosinovitis de flexores de antebrazo bilateral y G560 síndrome del túnel del carpio derecho, enfermedades de las que alegó ser de origen laboral según diagnóstico de Famisanar EPS, el cual no allegó, además de las que alegó tener restricciones y recomendaciones para elaborar condiciones que su empleador debía tener en cuenta al momento de la demandante, sin que fueran acatadas por la misma, a pesar de haberse realizado una investigación al respecto por parte de la ARL Liberty. Por lo anterior, entonces, peticiona la indemnización o la sanción de que trata el artículo 26 de la ley 361 del 97. Al respecto de la terminación del contrato de trabajo por razones discriminatorias por motivo de discapacidad, contemplado en el artículo 26 de la ley ya mencionada, la Corte Suprema de Justicia en reiteradas jurisprudencias, como la SL 1757 del 2021, manifestó lo siguiente, en un caso de similares connotaciones al presente. Abro comillas, en los contratos de trabajo a término fijo, la terminación del vínculo se materializa cuando se comunica el preaviso al trabajador, ya que el vencimiento del plazo pactado del contrato no es más que la ejecución de esa decisión de no prorrogar, por lo que con antelación a dicho preaviso es que debe dársele supuesto trato discriminatorio por motivo de discapacidad. Por ende, la afectación de salud igualmente tiene que conocerse por el empleador antes de preavisar al operario para efectos de que opere la protección de la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la ley 361 del 97. Continuó manifestando que la sala de tiempo atrás tiene doctrinada, continuó diciendo, en ese orden no es necesario que el trabajador esté previamente reconocido como persona en condiciones de discapacidad o que lo identifique de esa manera mediante un carnet como el que regula el artículo 5 de la ley 361 del 97, por lo importante es que realmente padezca una situación de discapacidad en un grado significativo debidamente conocido por el empleador para que le active su garantía de estabilidad laboral. La jurisprudencia reiterada y pacífica de esta corporación ha doctrinado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada en comento no es suficiente que al momento del despido el trabajador sufriera quebrantos de salud, estuviera en tratamiento médico o se le hubiera concedido incapacidades médicas, sino que debe acreditarse que al menos tuviera una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada, cierro comillas. En esa línea, esta Corte tiene establecido que para conocer ese nivel de disminución en el desempeño laboral por razón de salud, no basta que aparezca en la historia clínica el soporte de las patologías y secuelas que padece un trabajador, porque la situación de discapacidad en que se encuentra el trabajador no depende de los hallazgos que estén registrados en la historia médica, sino de la limitación que ellos produzcan en el trabajador para desempeñar una labor, y precisamente esa limitación no es posible establecerla sino a través de una evaluación de carácter técnico donde se valore el estado real del trabajador desde el punto de vista médico. Esa es la razón de la importancia de una calificación técnica. Sin embargo, la Corte también ha manifestado, cierro comillas, sin embargo, la Corte también ha manifestado que en caso de no tenerla, se podrá acudir a los demás elementos o pruebas para poder enrostrar efectivamente si esos padecimientos de salud le han perjudicado o le han impedido acceder a su trabajo de manera normal
o si le han impedido de manera significativa el desarrollo de esas funciones. De este modo, el primer punto de ilucidar dentro del presente asunto es determinar si efectivamente el señor Felipe Javier tiene alguna discapacidad que le impidiera o le dificultara sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares al momento en que el empleador le comunicó el preaviso para terminar el vínculo laboral. Esto es para el 26 de octubre del 2007, para con posterioridad establecer si efectivamente se dio el nexo causal, esto es si la relación laboral terminó por razón de la limitación física. Al efecto, debe precisarse que el actor no allegó documental alguna que respaldara su alegada condición de discapacidad. No obstante, la demandada, Cipote Burrito S.A., aportó los siguientes documentos pertinentes al estado de salud del demandante. Página 43, autorización a exámenes médicos de egreso del demandante, fechado 15 de diciembre del 2015 con recibo por el actor y con nota manuscrita: me reservo el derecho a reclamar por mi estado de salud. Escrito 15 de diciembre del 2017 dirigido por la demandada Cipote Burrito a la IPS Gestar, mediante el cual realiza la remisión del demandante para el examen médico ocupacional de retiro, documento firmado por el actor y con la misma nota manuscrita. Observa a oficio del 22 de junio del 2017 dirigido por Famisanar EPS a la demandada Cipote Burrito, en la que le informan recomendaciones laborales respecto del actor por el término de un mes. Respecto de la siguiente patología: paciente quien presenta en el momento alteración de patología osteomuscular afectando miembro superior bilateral, codo, mano, dedos. Actualmente se encuentra desempeñando sus actividades laborales. Se emiten recomendaciones a tener en cuenta a nivel laboral, así como para las actividades de la vida diaria. En esa sede, entre otras, se hacen las siguientes recomendaciones. Se sugiere disminuir actividades que impliquen movimientos repetitivos de manos, dedos y codos. Se sugiere alternar miembros superiores en el desarrollo de sus actividades. Se recomienda evitar posiciones neutras o antigravitacionales para miembros superiores por un tiempo no mayor a 20 minutos. Se recomienda realizar pausas activas cada 2 horas. Se sugiere realizar en casa ejercicios de movilidad articular, estiramientos generalizados, fortalecimiento muscular, entre otras. A la terminación de este periodo se dan por finalizadas las recomendaciones laborales. Puede continuar sus actividades básicas cotidianas y de vida diaria sin modificaciones. Si al finalizar este periodo considera que tiene algún inconveniente, diríjase al área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Página 60. 61, carta del 4 de julio del 2017 dirigida a la demandada Cipote Burrito, al demandante, perdón, en la que se le informa las recomendaciones médicas antes descritas, documento firmado por el actor. Página 55, certificación emitida por Liberty Seguros de Vida dirigida a FS Famisanar del 13 de diciembre del 2017 a nombre del actor, caso 616-929, y en el que se le informa: en atención a la calificación de origen en primera oportunidad relacionada con la patología otra sinovitis y tenosuitis de flexores de antebrazo bilateral y ST derecho que presenta el señor Felipe Javier, le informamos que luego de realizar la revisión del caso por el grupo interdisciplinario de calificación, valoración y con los soportes, manifestamos que es de origen común debido a que no cumple los criterios definidos en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012, que establece como enfermedad laboral como resultado de la exposición de factores de riesgo. No existe factor de riesgo intralaboral contundente que pueda considerarse como la causa directa de la relación. En caso de no estar de acuerdo, puede presentar recurso. Página 91-92, planillas en la que aparece el reporte de incapacidades del demandante así: 19 de septiembre del 2017 al 20 de septiembre del 2017 por 2 días, diarrea y gastroenteritis. 19 de mayo del 2017 al 19 de mayo del 2017, un día, enfermedad general, sinovitis y tenosinovitis. 26 de septiembre del 2016 al 27 de septiembre del 2016, 2 días, accidente de trabajo, herida de dedos en la mano sin daño en las uñas. Septiembre del 2016 al 24 de septiembre del 2016, 8 días, accidente de trabajo. 9 de septiembre del 2016, 16 de septiembre del 2016, 8 días, accidente de trabajo, igual al anterior. 22 de agosto del 2016 al 24 de agosto del 2016, enfermedad general, laringitis, 3 días. De las anteriores documentales evidencia que el actor presentó varias incapacidades durante la relación laboral con Cipote Burrito S.A., 3 para el año 2016, 2 para el año 2017, siendo la presentada el 19 de mayo del 2017 por un día, la única relacionada con uno de los diagnósticos de los cuales aduce su condición especial, esto es sinovitis y tenosinovitis, catalogada como enfermedad general y no laboral, como lo afirma el actor. Además que la última incapacidad otorgada al promotor de la presente acción ocurrió para el periodo del 19 al 20 de septiembre, por lo que al momento de notificarse el preaviso por parte del empleador no se encontraba incapacitado, a menos que el actor no enrostró prueba alguna al respecto.
Asimismo, si bien se otorgaron recomendaciones para ser acatadas por el actor, no solo a nivel laboral, sino para actividades de vida diaria, como así se desprende de la comunicación remitida EPS Famisanar tanto al demandante como a la demandada Cipote Burrito el 22 de junio del 2017, lo cierto es que estas recomendaciones se otorgaron por el lapso de un mes, las cuales le fueron debidamente informadas al actor por parte de la misma demandada Cipote Burrito S.A. mediante carta fechada 4 de julio del 2017, documento que se encuentra con firma y recibido por el señor Felipe Posada, situación que demandante suscrito inicial fechado de hechos 26, en los hechos 26 y 28, que la demandada no había querido atender ni acatar las recomendaciones dadas por su labor, y además corrobora que para el momento en que se le preavisó de la terminación del contrato, no se encontraba con limitación en su salud para desempeñar sus labores de manera normal, como así también se especificó en la misma comunicación de recomendaciones emitidas por la EPS Famisanar cuando señala: al término de este periodo se dan por finalizadas las recomendaciones laborales, puede continuar con sus actividades básicas cotidianas y de vida diaria sin modificación. Además, no se acreditó por el actor que al culminar dicho periodo ya presentaba afectaciones en su salud que le hayan limitado laborar, pues se itera, ninguna prueba arrimó para demostrarlo, como tampoco que se encontrara surtiendo algún tipo de tratamiento médico para aliviar su alegada enfermedad. En el mismo sentido, no reposan exámenes periódicos, al igual que tampoco trámites de calificación de porcentaje de capacidad laboral o inclusive conceptos desfavorables de rehabilitación laboral que me permitieran determinar al despacho que al momento de la terminación del contrato de trabajo o meses recientes a ellos, el actor padeciera alguna discapacidad que le impidiera el desempeño normal de sus funciones, más cuando, primero, solo tuvo una sola incapacidad por un día frente al diagnóstico que hoy está, del cual pretende su estabilidad. Y además, si bien se arrimó por la propia demandada comunicación emitida por Liberty Seguros de Vida dirigida a EPS Famisanar a nombre del actor, caso 61-69-29, en el que le informan que los padecimientos que tiene el señor Felipe Javier Posada Romero son de origen común, este dictamen o esta carta se emitió el 13 de diciembre del 2017, es decir, con posterioridad a la fecha en que fue preavisado el actor e incluso terminado el contrato de trabajo, pues el preaviso se dio el 23 de octubre del 2017 y la terminación el 30 de noviembre siguiente, por lo que a voces la jurisprudencia, perdón, solo el preaviso el 26 de octubre del 2017, por lo que a voces la jurisprudencia traída de apoyo es hasta esa data que debe acreditarse el supuesto trato discriminatorio por motivo de la discapacidad, así que tampoco se puede extraer por el despacho que dicha comunicación que efectivamente el demandado presenta algún grado sustancial y prevalente de discapacidad que le impida o le haya impedido laborar para el momento en que se le preavisó, le terminó el contrato o días antes, sin que en gracia de discusión se pudiera tener como circunstancia presentada al momento de la terminación de la relación laboral. Así las cosas, se concluye que el actor no logró probar que al momento que fue preavisado la terminación del contrato de trabajo se encontraba en estado de discapacidad el demandante, o incapacitado y mucho menos discapacitado, o padeciera una afectación sustancial en su estado de salud que le impidiera realizar sus funciones cotidianas. Y tampoco que el empleador tuviera conocimiento de dicha circunstancia que permitiera establecer que la desvinculación obedeció a una en razón a su discapacidad como un acto discriminatorio, ya que no hay prueba que reflejara su impedimento para elaborar o desarrollar sus funciones psíquicas o fisiológicas en debida forma, y mucho menos contaba con recomendaciones médicas laborales restrictivas para laborar al momento de la terminación del contrato de trabajo. Entonces resulta claro que el demandante no tiene derecho a la garantía consagrada en el artículo 26 de la ley 361/97, como quiera que no acreditó la limitación que le impide desarrollar su capacidad de trabajo y su conexión con la terminación del contrato de trabajo, es decir, no demostró su estado de discapacidad, y que producto de ella se haya originado el despido o la terminación del contrato de trabajo a término fijo, por lo que se negará el pedimento de la indemnización de que trata el artículo 26 del artículo 361/97, como quiera que el reintegro, como ya se manifestó, se pidió como subsidiaria de la sanción moratoria. Declarada entonces, se declarará aprobada la excepción de prescripción frente a la demandada Takami S.A. y parcialmente aprobada frente a Cipote y Barrita S.A., no probada las demás. Se aclara que la prescripción a Takami no opera en lo que tiene que ver con los aportes a pensión. Costas atendiendo los resultados del proceso y teniendo en cuenta que se negaron parcialmente las pretensiones de la parte demandante, se condenará en cosas de la parte demandada, se accedieron, a las pretensiones de manera parcial,
se condenará en costas a la demandada cipote burrito a favor del demandante de acuerdo con la regla del artículo 1 y el artículo 365 del Código General del Proceso, estimando las agencias en derecho en la suma de 200.000 pesos, cumpliendo así con el acuerdo 10.554 del 5 de agosto del 2016, en concordancia con el artículo 366 del Código General del Proceso. Asimismo, no se condena costas en el caso de ni a favor ni en contra del demandante, ni a favor ni en contra de Takami, como quiera que prosperó una pretensión al respecto. Y es el pago de los aportes a seguridad social. En mérito de los puestos juzgado 39 laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve. Primero, declarar que la existencia de un contrato de trabajo a término fijo entre Felipe Javier Posada Romero y Takami S.A. desde el 19 de diciembre del 2014 al 30 de noviembre del 2015. Segundo, declarar la existencia de un contrato de trabajo a término fijo entre Felipe Javier Posada Romero y Cipote Burrito S.A. desde el 1 de diciembre del 2015 hasta el 30 de noviembre del 2017. Tercero, condenar a la demandada Cipote Burrito S.A. al reconocimiento y pago a favor de Felipe Javier Posada Romero de las siguientes sumas de dinero. Primero, diferencia de cesantías 465.222, diferencia de intereses de cesantías 53.247, diferencia de prima de servicio la suma de 335.388, diferencia vacaciones la suma de 247.697. Sanción por no consignar de manera completa las cesantías, 10.151.263. Intereses moratorios, de sanción moratoria del artículo 65, consistente en los intereses moratorios a la tasa máxima legal sobre lo deudado respecto de prestaciones sociales, esto es, cesantías, intereses de las cesantías y prima de servicios, desde el 1 de diciembre del pago por tales conceptos. Cuarto, condenar a las demandadas Takami y Cipote Burrito el pago de la diferencia de los aportes al sistema integral de seguridad social en lo que tiene que ver con pensiones, donde se encuentra afiliado al demandante o en el que sea de su elección, que para el caso corresponde al Fondo de Pensiones por Venir, con un índice de base de cotización indicado en el acápite respectivo y por los periodos de la relación laboral declarada para ellas. Quinto, absolver a las demandadas de las demás pretensiones. Descripción parcial propuesta por el demandada Takami, como quiera que única, solamente no se condenó a los pagos por aportes a seguridad social, prosperando en las demás. Y también parcialmente probada frente a la demandada Cipote Burrito, o sea, no probada las demás excepciones. Séptimo, condenar en cosas a Cipote a favor del demandante, entre los cuales se deberá incluir como agencias en derecho la suma de 200.000 pesos. De esta decisión quedan las partes notificadas en estrados, contra ella procede el recurso de apelación. Abogado de la parte demandante. Bien, en este estado de la diligencia me permito presentar recurso de apelación contra la decisión que se acaba de adoptar. Pregunto, ¿me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos perfecto. Gracias. Bien, la primera inconformidad de la parte demandante es una bastante evidente. Manifiesta la señora juez que no es procedente la indemnización moratoria del artículo 65, no en la tasa de un día de salario por cada día de retraso, toda vez que la demanda se radicó después de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato. Pues bien, tengo el acta individual de reparto en mi poder en este momento y se radicó el 26 de noviembre de 2019, es decir, dentro de los 24 meses. Esto quiere decir que la sanción de la sanción moratoria debió ser tasada a un día de salario por cada día de retraso por los primeros 24 meses. Allí reposa el primer hierro de parte del juzgado para que por favor el tribunal se proceda a corregirlo. Bien, segundo punto. Quizás no fui claro en los alegatos de conclusión. No me refería al tema de la sustitución patronal, porque efectivamente no hubo una sustitución patronal, pero sí hice referencia a la figura de la unidad de empresa, una figura diferente, consagrada en el artículo 194 del Código Sustantivo de Trabajo y subrogado por el artículo 32 de la Ley 5090, que es una figura para este tipo de casos. Nótese que para que verifiquen los documentos, los representantes legales de las dos entidades es el mismo. La abogada en este proceso es la misma para los dos. Los socios son los mismos, hacen exactamente lo mismo en el mismo lugar. Digamos, para esos efectos también está el principio de la primacía de la realidad sobre las formas.
para efectos de que no se le haga, digamos, el quite a las obligaciones laborales, escudándose en temas formales de papel y legales. Pues bien, eso lo digo para efectos de que se declare la figura de la unidad de empresa entre Takami y Cipote Burrito y en consecuencia se les condene a las dos de manera solidaria. Bien, tercer punto. Aquí es evidente, digamos, no sé, digamos, creo que un niño lo podría entender en el sentido de que si yo trabajo en el mismo lugar, la misma puerta, mismo salario, misma labor, me hacen renunciar en uno y al día siguiente me contratan en el otro, en el mismo lugar, mismo lugar, digamos, misma labor, eso es evidentemente, digamos, un fraude al contrato de trabajo. Ahí lo que hubo fue un contrato entre Takami S.A., término fijo, que se terminó indebidamente y por tanto entonces habrá que establecer las indemnizaciones del caso, pero asumiendo que había un contrato término fijo con Takami que se terminó indebidamente. La renuncia fue impuesta por la empresa demandada. Insisto, por favor, son mismos representantes, mismo lugar, mismos socios, mismo abogado, todo igual. Digamos, para eso está el principio de privacidad de realidad y otras figuras como la unidad de empresa. Bien, por último, respecto de la pretensión principal, que es el reintegro del trabajador. Bien, vamos, las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia nos hablan de que la condición que genera la estabilidad laboral reforzada es algo así como una discapacidad relativa. Implica que es una discapacidad que digamos, le impide al trabajador desempeñar normalmente su función y que precisamente por esa condición puede ser discriminado. Bueno, eso fue lo que ocurrió acá. Quizás no hay una calificación de pérdida de capacidad laboral, pero es evidente que tiene una condición de salud que le impedía realizar nuevamente el trabajo y que en últimas justificó la terminación del contrato. En esa medida, para efectos de desvirtuar la discriminación, se debió ir al Ministerio de Trabajo para efectos de que se permitiera la terminación del contrato. No se hizo, por tanto, es ineficaz. Se debe reintegro, se deben los salarios y prestaciones sociales sin solución de continuidad y la sanción de la ley lo permite. Muchas gracias, señora juez. Aquí termino la apelación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Abogada de la parte demandada. Gracias, su señoría. Contra la que precedí, en primer lugar, respecto de Takami S.A., presento recurso de apelación para que sea resuelto por el Honorable Tribunal Sala Laboral de Bogotá, toda vez que el despacho, si bien declaró probada la excepción de prescripción, de lo que incluye todas las pretensiones de la demanda, todas las connotaciones de la relación laboral que existió y quedó demostrado con fecha de finalización 30 de noviembre de 2015 por renuncia voluntaria del señor Felipe Posada, como acertadamente se indica y queda aprobado con la documental que obra en el expediente, pues la misma suerte tiene que correr cualquier tipo de situación que se derive de la relación laboral. Eso incluye la declaratoria salarial del auxilio de alimentación, situación que no podía ser ni siquiera analizada respecto de Takami S.A. En efecto, no se tuvo dentro de las consideraciones de la sentencia, puesto que efectivamente prospera, como está contemplado en la ley, el fenómeno de prescripción respecto de Takami S.A. En ese orden de ideas, si ni siquiera se puede hacer la declaración de la connotación salarial de un auxilio de alimentación, que dicho sea de paso, fue pactado como tal en los términos del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, pues obviamente bajo la coherencia, la congruencia y la sana crítica de la sentencia, no puede haber una declaración en contra de Takami S.A. que estipule que existe alguna obligación de realizar un pago de una declaración que no ha existido entre las partes, porque sobre ellas operó el fenómeno de prescripción. Así las cosas, si no puede declararse y ni siquiera estudiarse por el fenómeno del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, por remisión expresa de la norma en cuanto al fenómeno de prescripción, es imposible hacer cualquier otra declaratoria que se derive de ella.
En ese orden de ideas respecto de Takami S.A., esa es la principal inconformidad respecto del fallo apelado, atendiendo también, sin gracia de discusión, se quisiera analizar algún tipo de auxilio de alimentación y su connotación salarial entre el señor Felipe Posada y el vínculo que existió con Takami S.A., eso resulta imposible por el fenómeno de la prescripción, y así queda demostrado, como quiera que, no se tuvo ni siquiera esa consideración en el fallo. Salidos entonces de cualquier ajuste legal que pueda hacerse una declaratoria menos económica cuando no hay una orden o una resolución declarativa de la existencia o el análisis de supuestas acreencias laborales en vigencia de un vínculo sobre el cual ya operó la prescripción. Así entonces no guarda relación la parte considerativa con esa parte también dentro de las consideraciones, pero sobre todo en la ratio decidendi de esta sentencia precedente. A todas luces tiene que correr la misma suerte entonces al no poder declararse ningún tipo de acreencia laboral debida por Takami S.A. con el señor Felipe Posada, insisto y reitero, por el fenómeno de la prescripción, no da lugar a su estudio y debe desvirtuarse definitivamente. Ello porque como al momento de resolver o de pronunciarse por parte del despacho y como ha sido decantado por la jurisprudencia, lo único que estaba en discusión para poder declarar probada esa prescripción era efectivamente los extremos temporales, una vez decretado que existió un solo contrato cuya fecha de finalización es el 30 de noviembre del 2015, finaliza cualquier litigio respecto a mi representada, porque entonces no tendría sentido que tuviéramos el artículo 488, que lo que hace es declarar esa prescripción ante cualquier estudio, análisis y declaratoria de cualquier tipo de condena respecto de Takami S.A. y el señor Felipe Posada. Hasta ahí mi recurso de apelación con Takami. Ahora bien, y respecto de Cipote Burrito S.A., no sea lo primero decir que no le asiste razón al despacho, que resulta absolutamente alejado de la norma expresa del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, cuando al literal, sin que pueda tenerse ningún tipo de interpretación distinta, porque al estar expreso en la Ley 50 del 90, en la que estipula, abro comillas, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o contractualmente, u otorgados en forma extralegal cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad, cierro comillas. La norma se expresa, la norma es clara, no constituye, ni implica, ni incluye ningún tipo de requisito adicional en la cual se estipule que tiene que haber algún tipo de obligación por parte del empleador respecto de la destinación de estos auxilios habituales u ocasionales que ya están acordados, que ya se plantearon y en este caso aceptado por el demandante como auxilio de alimentación, entregado por mi representada como auxilio de alimentación. No asiste entonces ningún tipo de obligación para demostrar que se le hubiera dado una destinación distinta o que se le hubiera dado la misma destinación. Ello corolario con el mismo artículo 167 del Código General del Proceso, donde le impone la carga de la prueba a quien reclama el derecho para estipular que efectivamente tiene derecho a lo que está reclamando. Y aquí hago un paréntesis, tampoco les daba a la parte demandante venir a cambiar las pretensiones de la demanda en un recurso de apelación diciendo que no está solicitando una sustitución patronal sino una unidad de empresa, cuando lo que es claro es que ya quedó fijado el litigio y ya quedó claro en la presentación de la demanda, situación que no les daba venir a reformar en este sentido. Y cierro paréntesis, cuando las partes pactaron que lo que se iba a recibir era un auxilio de alimentación. Si la carga probatoria y en gracia de discusión tuviéramos que o se pudiera plantear adicionar el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 15 de la Ley 50 del 90, que no lo contempla y que este no es el escenario y que esta no es la competencia de este despacho venir a modificar esa norma, ni darle una interpretación, una connotación, una destinación diferente en el sentido de que efectivamente está estipulado en el artículo 128 como pago no constitutivo de salario. ¿Por qué razón? En el que está expreso como el auxilio de alimentación hoy en día, bajo una sentencia que no tiene el poder de hacerlo,
vamos a modificar el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 15 de la Ley 50 del 90. Máxime, cuando la parte demandante ni siquiera llega a un indicio de que fuera la intención de las partes darle una destinación diferente. Lo mismo se ha dicho en la decantada jurisprudencia respecto de la culpa de quien está reclamando el derecho. Ahora, entonces, va a afirmar el señor Felipe Posada que le dio una destinación distinta, tampoco está demostrado. ¿Por qué tendría entonces que caer en el peso de mi representada venir a demostrar que efectivamente le dio esa destinación? ¿No es acaso una necesidad de todos los trabajadores la alimentación? Existe en el expediente y en la testimonial prueba de que la jornada laboral del demandante era de 6 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¿No es acaso y no quedó demostrado entonces que era imposible que consumiera los alimentos por la inocuidad del producto dentro del lugar donde prestaba el servicio? Es más, de los mismos que prestaba el servicio. Lo que sí quedó demostrado es que hay un pacto entre las partes sobre el auxilio de alimentación y en los términos del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, vigente a la fecha, sin que nos sea dado modificarlo, ese acuerdo de desalarización está dentro de la norma. No podríamos entonces hablar de que ha quedado demostrado que se le dio una destinación distinta, porque habría que invertir en este caso la carga de la prueba cuando la norma no estipula que tenga que ser en ese sentido. Solo en el mismo caso del artículo 167, esa carga de la prueba está en cabeza del señor Felipe Posada. Y reitero, no existe ni siquiera un indicio de que la destinación fuera diferente. Es más, escuchamos en este estrado que el mismo testigo de la parte demandante, que el mismo testigo de la parte demandada, e inclusive el representante legal dijo, es claro que su destinación era específica, era el auxilio de alimentación. Pues más claro no puede ser. Ahora en aras de una prueba sumaria para el efecto del pacto, como bien lo dice el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, se encuentra el contrato de trabajo suscrito entre las partes en el que expresamente pactaron que el auxilio de alimentación no tenía connotación salarial. Dos elementos que de sobra se pueden y constituyen el soporte para afirmar que efectivamente Cipote S.A. cumplió con todas y cada uno de los preceptos legales, como lo estipula el artículo 15 de la Ley 50 del 90, es auxilio de alimentación y se encuentra pactado entre las partes. Por lo tanto, no podemos cambiar esa connotación. El despacho indica una jurisprudencia que no coincide con la situación actual, por lo tanto, no puede ser tenido como precedente en este caso. Y máxime si tenemos una jurisprudencia posterior, vigente de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral con radicado 51-59 del 2018 con magistrada ponente la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en aquella misma y en la misma Corte, como órgano de cierre nos dice, abro comillas, de exclusión salarial podrían ser considerados salario o plantearse su discusión. Por lo tanto, no es correcto afirmar que se puede desalarizar o despojar del salario, aunque podría surgir una aparente contradicción entre la facultad de excluir incidencia salarial a unos conceptos y a la vez prohibirlo cuando retribuyan el servicio, para la Corte no existe esa posición. Lo anterior teniendo en cuenta que la posibilidad que le otorga la ley a las partes no recae sobre los pagos retributivos del servicio o que tengan su causa en el trabajo prestado u ofrecido, sino sobre aquellos emolumentos que, pese a no compensar directamente el trabajo, podrían llegar a ser considerados salario. Tal es el caso de los auxilios extralegales de alimentación, habitación o vestuario, las primas de vacaciones o Navidad. Hasta ahí, digamos que hay una línea donde dice que hay que desalarizarlos. Nótese que estos conceptos no retribuyen directamente la actividad laboral, en tanto que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador o cubrir ciertas necesidades. Sin embargo, de no mediar un acuerdo de exclusión salarial, podrían ser considerados salarios o plantearse su discusión. Por lo tanto, no es correcto afirmar que se puede salarizar o despojar del valor del salario un pago que tiene esa naturaleza, sino más bien anticiparse a precisar que un pago esencialmente no retributivo, en definitiva, no es salario por decisión de las partes. Además de lo anterior, esta Corte ha sostenido que estos acuerdos, en tanto son una excepción a la generalidad salarial que se reputa de los pagos realizados en el marco de una relación laboral, deben ser expresos, claros, precisos y detallados en los rubros cobijados en él. Pues, cierro comillas.
dejó de valorar el despacho y no hizo alusión alguna al contrato de trabajo y su carga probatoria y su soporte y su peso probatorio firmado por el señor Felipe Posada, donde expresamente se cumplen los requisitos no solamente del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, sino de lo decantado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, donde dice no basta que lo desalaricemos, tenemos que dejarlo por escrito. Además, el auxilio de alimentación en sí mismo tiene una naturaleza de proteger al trabajador, por lo tanto no está compensando de ninguna manera el servicio, por una parte. En ese orden de ideas, ¿cómo es posible que se pretenda que el empleador tiene que disponer y que sería contratar una persona adicional por cada trabajador para que lo siga se inmiscuya en su órbita personal y en su derecho a la intimidad, máxima en el momento de tomar los alimentos, para que verifique que efectivamente entonces se debe ir detrás de cada trabajador a soportar con más creces la destinación de un auxilio que ya está pactado para alimentación, que ya está desalarizado y que ya está acordado como no constitutivo de salario, pues claro, porque esta exclusión es expresa, como es en el caso nuestro, donde efectivamente tiene una destinación expresa, es auxilio de alimentación. Si ello fuera poco, pues también me remito entonces a la sentencia con radicado 35579 del magistrado ponente Eduardo López Villegas, donde nos indica que el pacto no salarial incluso podría ser verbal. Abro comillas. Cabe recordar que la pretensión angular de la demanda es que se debe a la prima proporcional extralegal por no haberse tenido en cuenta en la liquidación final de salarios y prestaciones, y de ello se deriva la reclamación de la reliquidación. No obstante, no está de más precisar que el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 15 de la Ley 50 del 90, consagra pactos de desalarización, estableciendo que no compone salario los beneficios cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario. Ciertamente dicha norma exige un acuerdo expreso, lo que no quiere decir, lo que no requiere fórmula sacramental o escrita, porque nada impide que el pacto expreso pueda ser verbal. En consecuencia, no solo el medio probatorio escrito sirve para acreditar la voluntad patente de los contratantes, sino también son válidas otras formas como los testigos, la confusión, siempre y cuando de ella se derive que existió el convenio por el cual se pretende derivar el carácter no salarial de determinado beneficio extralegal. Y sigue haciendo alusión a que el pago de los beneficios extralegales simplemente tiene que ser pactado como un beneficio extralegal desalarizado entre las partes, ni siquiera le agrega una connotación, un requisito adicional de que deba ser por escrito. En aras del mismo artículo 128, por supuesto que tiene que estar acordado entre las partes, y ese es el objetivo, no nos salgamos de la norma. No le agreguemos a la norma, no omitamos de la norma, no podemos entrar en este momento mediante una sentencia de un juzgado ordinario laboral de primera instancia, no es la competencia para legislar y venir a modificar lo establecido por el artículo 128, artículo 15 de la Ley 50 de 1990, no contiene ese requisito de una verificación adicional. La verificación está inmersa desde el pacto entre las partes, es expresa desde el pacto entre las partes, está suscrita por el señor Felipe Posada y aquí mismo quedó establecido que nunca se ha tachado ni se ha desconocido el contrato. Por lo tanto, el acuerdo de la desalarización, el acuerdo del auxilio de alimentación dentro del parámetro del artículo 128 es absolutamente legal porque se rige por norma expresa. No existe en la norma ninguna posibilidad de que se le pueda exigir al empleador que tiene que ir a asignar a un veedor de cada uno de los trabajadores para que verifique que efectivamente el trabajador está obrando de buena fe para la destinación. Aquí mismo lo hemos dicho, se presume, siempre se presume la buena fe. Tiene esa destinación, no hay nada más que acordar. A cada acuerdo que se firme hay que darle una validación testimonial, veeduría adicional. No existe norma que soporte ese argumento. Es imposible, es insostenible. Tendría entonces que sacarse de la normatividad el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Tendría que modificarse el artículo 167 del Código General del Proceso y ciertamente esta instancia y esta no es la vía para lograr ese objetivo. Así pues que obraron las partes no solamente de buena fe, sino conforme a la norma.
No ha sido desconocido el acuerdo, está dentro del artículo 128 y efectivamente es un auxilio de alimentación. Efectivamente, los testigos y el representante legal dieron cuenta de la destinación sin necesidad, porque dentro del contrato de trabajo está expreso el acuerdo y no es una connotación genérica, no es cualquier auxilio. Es un auxilio de alimentación, no es un auxilio de educación, no es un auxilio de gastos médicos. Además que también los precitados benefician al trabajador. El solo hecho de la jornada laboral, el solo hecho de la condición de ser humano, implica que es óbice darle, obviamente, la destinación que se acordó. Si el trabajador obró de mala fe, no les dado venir a alegar en este escenario su propia culpa para beneficiarse de su propia culpa, porque prácticamente está diciendo, no le di la destinación. Es más, ni siquiera lo está diciendo. En ningún momento de la demanda ni de este debate probatorio, el señor Felipe Posada ha desvirtuado la destinación que se le dio al auxilio de alimentación, ni ha demostrado que se le dio una destinación diferente. Nunca jamás remuneró su servicio, nunca jamás, y por ello mismo existió ningún tipo de inconformidad. Nótese que en la firma de la liquidación final de prestaciones dijo, me reservo a reclamar por mi estado de salud. Nunca jamás indicó, ni siquiera afirmó o insinuó que bajo su propia mala fe le estuviera dando una destinación diferente al auxilio de alimentación. Es ilógico verificar de cualquier manera la destinación. Ahora, entonces, recuérdese que es un auxilio, no es un reembolso, es un beneficio extralegal para el trabajador, que no tiene como objeto que el trabajador vaya, pague, compre y luego se le haga un reembolso. Se sale de toda lógica y se sale de lo estipulado en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces no existe ningún fundamento legal que sostenga la apreciación de que es obligación del empleador darle adicional otra validez a lo que ya está pactado con todos los términos legales entre las partes. Por eso, ateniéndonos estrictamente a lo de la norma, no nos es dado salirnos de ella en cuanto está expreso dentro del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo como un auxilio no salarial por pacto entre las partes, que más expreso en este caso no puede ser. Así que no se ha desconocido su destinación y no sería mediante esta sentencia el momento para desconocerlo y mucho menos entrar a legislar, normar o modificar cualquiera de las precitadas. Ahora bien, sobre la buena fe con la que obró Cipote, Burrito, es indiscutible, no solo por lo que se ha mencionado, tan cierto es para las partes de la destinación del auxilio de alimentación que el señor Felipe Posada jamás hizo ninguna reclamación al respecto. Es más, si acaso hizo algún tipo de alusión en la demanda, pero expresamente nunca afirmó, mucho menos demostró que la destinación fuera a retribuir el servicio o que la destinación bajo el principio de buena fe del empleador fuera distinta, en ese mismo orden de ideas, como quiera que la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es de aplicación automática, también faltó esa apreciación en esta sentencia. Y es que no se analizó precisamente lo establecido en el contrato de trabajo, donde las partes suscribieron un auxilio de alimentación dentro de expresamente que, pese a que la norma es general y es pública, además se incluyó en el contrato de trabajo en los términos del artículo 128, que el mismo artículo 128 dice auxilio de alimentación no constituye salario. Más expreso no pudo ser, más de buena fe no pudo ser. Lo firmaron, lo acordaron, lo recibieron, lo destinaron, porque aquí Felipe Posada no ha dicho que no lo destinó para la alimentación, es más, la jornada de trabajo implicaba que tuviera que dársele esa destinación. Y entonces, ¿dónde queda el estudio de la buena fe con que obró mi representado? Más bien, ¿dónde queda también el estudio de la mala fe con que obró Felipe Posada cuando durante 4 años, casi 5 años, no hizo absolutamente ninguna manifestación y espera hasta que transcurra, incluso supera el tiempo de la reclamación, por lo que está prescrita obviamente en los términos de un día de salario por cada día de retardo? Seguramente no contaba con algún término y lo que es evidente en este caso es que esperó hasta el último momento, se le salió del término para reclamar una sanción moratoria a la que no tiene derecho. La mala fe, que aquí está demostrada, la de la parte demandante,
que no hizo ninguna manifestación, que no logró desvirtuar el acuerdo entre las partes, que esperó un tiempo excesivo para manifestar una supuesta inconformidad de lo que he sabido que estaba regido por absoluta buena fe y conforme a la norma, que no tiene otra interpretación que es el artículo 128, y conforme a lo que es ley para las partes, que es el mismo contrato de trabajo suscrito, totalmente válido, sin tacha, sin falsedad, obrando de buena fe mi representada. Cuestionemos mejor la mala fe de la parte demandante y una reclamación que apenas trae, superado el tiempo prudente, terminada la relación laboral con creces, más de 2 años después, si nunca, desde el 1 de diciembre del 2015, hizo ninguna manifestación, sin ni siquiera a la terminación del contrato donde se tomó el trabajo de hacer una anotación, hizo ninguna manifestación. Llamo poderosamente la atención del despacho, de la actitud que estamos teniendo respecto de la valoración de la buena fe de las partes, y asimismo del profesionalismo y de la destinación que sí se le debe dar al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, porque se está desnaturalizando y se está transmutando en una sanción automática aplicable incluso al empleador de buena fe, que estipuló un auxilio de alimentación dentro de la norma. No existe mayor buena fe que usted tomarse el trabajo de revisar la norma, citar la norma en el contrato de trabajo, y de ahí incluso extenderse a la precitada jurisprudencia donde dice, póngale expresa, claro, dele una destinación específica, y es el auxilio de alimentación, que se estipule, está estipulado. Ninguna parte vamos a encontrar una jurisprudencia, ni una norma, porque la norma del artículo 128 no lo trae, que es obligación del empleador ir detrás de cada trabajador a verificar que efectivamente invierta el auxilio de alimentación en la alimentación, porque las situaciones de tiempo, modo, lugar, además validan esa destinación. En ese orden de ideas, no debe prosperar ninguna condena respecto de mi representada. Me opongo y presento el recurso de apelación respecto de todas y cada una de las declaraciones y condenas de la sentencia en precedencia. Muchas gracias. 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 Teniendo en cuenta que es procedente los recursos de apelación presentados tanto por el apoderado de la parte demandante como la apoderada de la parte demandada, de las dos demandadas, el despacho los concede en el efecto suspensivo y ordena enviar el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, sala laboral, para que desaten el recurso del demandante y de cada una de las demandadas. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.